Creo que Barcelona es la ciudad más linda del mundo. He recorrido sus calles, sus avenidas, sus plazas, su barrio gótico. Es una ciudad hermosa. Hay un sitio en Barcelona que se llama el Montjuïc. Montjuïc significa monte judío. Y allí en el Montjuïc hay un lugar específico que se llama Pueblo Español. En el año 1925 allí se celebró una feria mundial. Y ahora los turistas pueden visitar esa zona. Tiene cosas muy interesantes que ver allí. Pero entre las cosas más interesantes, por lo menos para mí, hay un lugar donde hay unos hombres trabajando llamados los cristaleros. Estos señores tienen un tubo. En un extremo de ese tubo ponen una masa de algo, parece barro, y ahí lo meten en el fuego. El fuego lo pone al rojo vivo y aquellos hombres comienzan a dar vueltas a ese tubo con sus manos, le dan vueltas, lo vuelven a meter al fuego, le dan más vueltas y a la postre de ese esfuerzo, de ese trabajo, esos artesanos forman vasijas de cristal, hermosas vasijas de cristal. A veces un vaso, a veces una copa, a veces un jarrón, depende de lo que quieran hacer. Y es sorprendente ver a aquellos hombres con qué destreza, con qué arte hacen su trabajo. Pero lo sorprendente es que aquel barro o lo que parece barro introducido en el fuego cuando está al rojo vivo y comienzan a rotarlo en aquel tubo, de ahí puede salir algo tan hermoso, tan atractivo, tan bello como esos objetos que he mencionado. Así es la vida del ser humano. Muchas veces tenemos que entrar en experiencias que son como el fuego al que aquellos hombres, aquellos cristaleros someten aquella masa y comienzan a dar vueltas, a girarlos hasta que forman ese objeto atractivo, ese vaso, esa copa. Qué hermoso. O ese jarrón, qué bello. Así es en nuestras vidas, tu vida y mi vida. Muchas veces tenemos que pasar por pruebas de fuego, como aquel objeto que es hecho allí en el pueblo español por aquellos cristaleros. Soy Luis Carballosa. En este día quiero compartir con vosotros otra parte del Salmo 119. En esta ocasión, los versículos 121 al 144. El salmista, el autor de ese salmo, de todos esos párrafos tremendos,
evidentemente estaba pasando por prueba de fuego. Estaba siendo sometido a luchas, estaba en problemas, estaba en dificultades. Pero acude a Dios, el Todopoderoso. Cuando ponemos nuestra vida en sus manos, Él obra. Querido hermano, querida hermana, tú y yo, en este día tenemos la oportunidad, el privilegio de poner nuestra vida en las manos de Dios. Te invito a que lo hagas, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sean los obstáculos que vengan a tu vida, cualquiera que sean las cargas, por pesadas que sean, ven a Él que Él obrará. Dice el versículo 121, juicio y justicia ha hecho, no me abandones a mis opresores. El salmista está agobiado por sus opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios, los opresores y los soberbios, se refiere al mismo grupo, me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación, esperando la liberación de Dios. El salmista dice, mis ojos desfallecieron. Y por la palabra de tu justicia, tus mandamientos, tus juicios, todo eso se refiere a la misma cosa, tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia. El salmista en medio de las pruebas se somete a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, a ese don, a ese regalo de Dios, a esa protección de Dios. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos, tu justicia, tu misericordia. Todo eso tiene que ver con el mismo tema. Y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios, conocer tu palabra, tus testimonios, conocer tu voluntad. Y la voluntad de Dios está expresada en la bendita palabra de Dios. Tiempo es de actuar, oh Jehová. El salmista pide a Dios que actúe de inmediato porque han invalidado tu ley. Aquellos que le perseguían, que le maltrataban, habían invalidado la ley de Dios. Habían dicho que la ley de Dios era como nada. Por eso he amado tus mandamientos. Mientras aquellos odiaban la ley de Dios, el salmista ama los mandamientos de Dios. Así debemos de hacer tú y yo. Hay muchas personas que desprecian la palabra de Dios, que dan la espalda a la palabra de Dios, que blasfeman de la palabra de Dios. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos el privilegio de exaltar a Dios, de creer su palabra y de andar en conformidad con su palabra. Más que el oro y más que oro muy puro, muy afinado, es la palabra de Dios para el creyente. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. En medio de las pruebas, de las dificultades, en medio de la oposición y de las opresiones, el salmista se aferra, se agarra de la palabra de Dios. Esa debe ser tu actitud y la mía. Mire lo que dice, versículo
129. Maravillosos son tus testimonios. Esa es la palabra de Dios. Por tanto, los ha guardado mi alma. Y observe ahora, la exposición de tus palabras alumbra. La explicación. La palabra exposición ahí significa explicación. La explicación de tus palabras alumbra. Haz entender a los simples. Hace entender a aquellos que no son muy inteligentes, que no son muy estudiados, como decimos. Hace entender a los simples, pero la palabra de Dios es simple, es sencilla, está escrita para que cualquiera la pueda entender. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. El salmista anhela, desea los mandamientos de Dios. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre, es decir, tu persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Haz que tu gloria, la gloria de tu rostro, resplandezca en el rostro de tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Cuando el salmista en algún momento se apartó de la palabra de Dios, luego comprendió lo que había hecho, lloró. Descendieron aguas de mis ojos como ríos, porque no guardaban tu ley. Querido hermano, querida hermana, tú y yo somos llamados a guardar la palabra de Dios, a seguir la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Nuestra salvación está en Cristo. Nuestra salvación es única y exclusivamente por la fe en Cristo. Pero como resultado de esa salvación y como resultado de esa fe en Dios, debemos guardar sus mandamientos. Justo eres tú, oh Jehová, versículo 137, y rectos tus juicios, tus testimonios que has recomendado. Dios pone delante de nosotros rectos testimonios. Son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Los enemigos del salmista no vivían en conformidad con la palabra de Dios, y esto puso tristeza en el corazón del autor de este salmo. Versículo 147, ya casi finalizando este salmo. Sumamente pura es tu palabra. Observe, sumamente pura es tu palabra. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios está fija, establecida en los cielos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. El verdadero creyente se aferra a la palabra de Dios. Aunque otros la nieguen, aunque otros blasfemen de la palabra, tú y yo, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como creyentes,
tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y la ley de Dios, que es la palabra de Dios, es la verdad. Y la justicia de Dios es justicia eterna, tan eterna como el mismo Dios. Aflicción y angustia se han apoderado de mí en medio de las luchas, en medio de las pruebas y de las persecuciones. El salmista se siente agobiado por aflicción y angustia, pero su refugio está en Dios. Observe la segunda parte de ese versículo 143. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Se deleita en la palabra de Dios. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Qué tremenda manera de terminar este párrafo. El salmista pide que Dios le dé entendimiento para comprender la palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, en medio de las luchas y de las pruebas, como ese fuego, como ese calor de aquellos artesanos allí en Montjuic para hacer aquellas vasijas de cristal tan hermosas, quizá tú te sientas también en medio de ese fuego. Recuerda, Dios está moldeando tu vida y está moldeando mi vida para hacerlas para su gloria y para su honra. Si algo te agobia en este día, si algo te apagulla, si te sientes cargado, hay una carga pesada sobre tu vida, sobre tu ser, sobre tu alma, alza tus ojos al cielo. Confía en ese Dios todopoderoso que puede transformarte a ti, puede transformarme a mí, para que tanto tú como yo seamos vasos para su gloria y para su honra, aunque tengamos que pasar por el fuego de la prueba. Que Dios te bendiga ricamente. Amén y amén.